Hola niños, en esta oportunidad vamos a tener un recordatorio sobre esta fecha importante, el Día Internacional del Libro. Te voy a invitar a que veas conmigo este video sobre la importancia de la lectura. Así que La vamos. lectura te abre las puertas a un mundo maravilloso y desconocido, en el que puedes adentrarte y convertirte en principal protagonista de todas las historias que tú te atrevas a imaginar. Puedes llegar a ser un valiente pirata, una innovadora científica, conocer animales que hablan, volar sobre dragones e incluso llegar a aquel lugar que siempre has soñado alcanzar. Te contaré una historia. Yo era normal hasta que empecé a leer. Estamos hechos de polvo de estrellas y páginas de libro. Un libro es un sueño que tienes entre tus manos. Leer es soñar con los ojos abiertos. Alimento para el cerebro. Leer es viajar y, para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. La lectura te elevará a las nubes, no importa cómo, pero lee. Si no lees, no pasa nada. Si lees, pasa mucho. Además, un buen libro es como un buen amigo. Te ayuda a ver la vida desde otros puntos de vista. Te diré una cosa. Leer llena, pero no engorda. Leer perjudica gravemente a la ignorancia. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y sabes, no se cuelga, no se enchufa, no necesita DSL, es fiable, maravilloso y eterno. Y por último, te dejo unas recomendaciones. Puedes hacer con ella lo que quieras. Si quieres crecer, incluye un libro en tu dieta. Al final de un libro debe ser el inicio de otro. Apaga la tele, enciende un libro. Fomenta así que no se extinga la lectura y no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Así es, estamos celebrando hoy el Día Internacional del Libro en conmemoración a Miguel de Cervantes Saavedra, a William Shakespeare y a otros escritores que coinciden su fallecimiento, su muerte, justo en estas fechas. Así que qué importante es poder recordar y conmemorar este día escribiendo un cuento, leyendo un cuento, compartiendo un cuento. Así que al final te voy a dejar un reto para que tú lo puedas hacer junto con tu mamita y tu papito en casa. ¿Listo? Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy, la cual está titulada y es la continuación de la clase anterior. Estamos hablando del cuento. En la clase anterior vimos la estructura del cuento, los tipos de cuento, pero en esta oportunidad vamos a ver los personajes de un cuento y vamos a ver los pasos para escribir un cuento. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos temas y vamos a hacer un pequeño ejercicio para tener en cuenta para escribir un cuento, ya que tú al final de esta clase y antes del 30 de abril debes de enviarme tu cuento. Ya felicito a Lionel que ha hecho su cuento, me lo ha enviado, entonces lo felicito y de igual manera también quiero motivarlos a ustedes para que en esta cuarentena puedan leer, puedan escribir un cuento y esa es la idea, ¿no? Abril es el mes de la literatura, es el mes de la escritura y de la lectura porque se celebra el Día Internacional del Libro. ¿Listo? Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy. Quiero que estés atento porque vamos a ver algunos temas muy importantes para que tú puedas terminar o empezar tu cuento o seguir escribiendo cuentos. ¿Listo? Muy bien, recuerda que en este mes tenemos el concurso virtual, el primer concurso virtual de cuento y esperemos que nos vaya bien y esperemos que todos sean ganadores. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver acá los tipos de personajes que hay en un cuento. Yo he elegido 6. ¿Listo?
Muy bien, el primero está aquí, es el héroe. El primero es el héroe. El príncipe es aquella persona que lo da todo para poder hacer bien. Por ejemplo, yo ayer veía un cuento, un cuento de los hermanos Grimm, y el cuento se titula El hombre del saco de oso o el hombre de la chaqueta de oso. Y ese cuento es muy bonito porque no es un príncipe, no es un rey, no es un gran caballero, simplemente era un soldadito que quedó sin empleo, sin trabajo porque ya no había guerra. Entonces ese soldadito deseaba tener dinero para poder comer porque no tenía nada que comer. Y empezó pues a dialogar con un demonio y el demonio le puso un reto. Durante 7 años tienes que permanecer sin bañarte, sin cortarte la barba, sin cortarte las uñas y andar oliendo a mal y con una chaqueta de oso, con una piel de oso. Así que el hombre logró pues soportar esos 7 años y al final como recompensa obtuvo mucho, pero mucho dinero y se casó con una muchachita muy hermosa y vivieron felices como todos los cuentos, ¿verdad? Como todos los cuentos, un final feliz. Pero quiero recalcar que tienes que tener en cuenta que los héroes no solamente son caballeros, guerreros, príncipes, no, son todos aquellos personajes que buscan hacer el bien. Por ejemplo, este cuento que te estoy diciendo, el hombre de la piel de oso, él ayudaba a muchas personas. ¿Por qué? Porque en el cuento él podía meter la mano en la piel y sacar oro, sacar monedas de oro, y ayudaba a las personas pobres. No era un príncipe, no era un gran caballero, no era un guerrero, no era un rey, pero ayudaba a las personas. Entonces un héroe es aquella persona o es aquel personaje que siempre busca el bien de todos, de todo, y siempre logra vencer al falso héroe o al enemigo. ¿Listo? Muy bien. El siguiente es el número 2, que es el antagonista o el agresor o el enemigo. Es el que va a luchar con el héroe, con la persona que va a rescatar, con la persona buena. Entonces, el malo y el bueno. ¿Listo? En este caso, en este cuento que te estoy poniendo de ejemplo, el malo, el antagonista o el agresor era el demonio que quería su alma, quería destruir su vida. Otro de los personajes es el mandatario. El mandatario lo podemos catalogar como el rey, como un rey, como una persona que tiene mucho dinero, como una persona que ordena, que ordena. ¿Listo? El auxiliar, personajes que están en segundo plano, son personajes secundarios que siempre están obedeciendo, siempre están ahí como para hacer que las órdenes se cumplan. Está el donante, es aquella persona que, por ejemplo, se muere por salvar o da su vida al rescate de otra persona. Y está el falso héroe que en realidad no es un héroe que miente o un héroe un héroe que no es verdaderamente héroe, que no rescata, que tiene intereses personales, que no es egoísta en otras palabras. Entonces, esos son los tipos de héroes. Un cuento puede tener 2 o 3 personajes nada más. ¿Listo? Puede tener el héroe, puede tener el enemigo y puede tener a los auxiliares. ¿De acuerdo? O puede tener al héroe, al falso héroe y a los mandatarios, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver los pasos para escribir un cuento, pero antes yo te voy a mostrar un pequeño video para que tú puedas verlo conmigo
y juntos podamos aplicar estos pasos a la hora de Hola. escribir nuestro cuento. Hoy les enseñaré cómo escribir un cuento. Solo debes tener las ganas de querer hacerlo. Sigue los siguientes pasos. Primero, elige un tema para tu cuento. Puede ser una fantasía, un relato, alguna anécdota de tu vida, y hasta puedes inspirarte en un relato histórico y cambiar los detalles. Segundo, inventa uno o varios personajes que serán los protagonistas de tu historia. Tercero, escoge un título para tu cuento. No olvides que tiene que tener relación con el tema. Cuarto, crea un lugar en donde ocurrirá tu historia. Quinto, crea un acontecimiento o situación que dará inicio a tu historia. Sexto, presenta una situación problema o un conflicto que el protagonista deba resolver. Séptimo, final. Dar una solución al problema. Recuerda que el protagonista resuelve el problema. Por último, lee la versión de tu cuento. Es importante que revises la ortografía y reescribe. Públicalo o preséntalo a tus compañeros. Ahora ya sabes escribir un cuento. ¡Manos a la obra! Muy bien, hemos visto los pasos para tener en cuenta. Los pasos pueden variar, no te preocupes. Si tú te has saltado o te ha faltado un paso para hacer tu cuento, no te preocupes, pero hay que tener en cuenta, ¿listo? Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es una idea para tu cuento, es decir, un tema. En este caso el coronavirus o enfermedad o cuarentena o familia o entretenimiento en casa. ¿Listo? Y siempre tienes que tener muy pero muy en cuenta que la inspiración, eso que te ayuda a crear algo maravilloso, puede aparecer en cualquier momento. ¿Listo? Muy bien. Lo segundo, comienza a ponerle características a tu cuento. ¿Qué personajes? ¿Cuántos personajes? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué características tienen los personajes? ¿Y en qué lugar? ¿En qué tiempo? ¿En dónde va a ocurrir los hechos? ¿Cuál es el inicio de esa historia? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cómo será el fin? Empieza a crear ciertas características de tu cuento. Tercero, encuentra inspiración en personajes reales. Puede ser de que te guste algún personaje real, o puede ser que hayas visto una historia de alguien, de un médico, o de un gran futbolista, o de un gran guerrero. Encuentra inspiración en aquellos personajes reales también. Cuarto, conoce a tus personajes. Tienes que conocerlo, es decir, darle tus propias características, identificarte con ellos. Te identificas con cada uno de los personajes. Quinto, limita la amplitud de la historia, es decir, no la hagas tan larga. Entre más corta, más interesante, porque va a llamar mucho la atención y vamos a quedar con las ganas de saber más, la continuación o otra historia más creada por ti. Entonces, entre más corta sea la historia, mejor será. Número 6. Decide quién contará la historia, si es en primera persona o si es en tercera persona. ¿De acuerdo? Número 7. Organiza tus pensamientos. Tienes que tener claro las partes del cuento, el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, el problema y el final. La introducción o el planteamiento, el medio o el conflicto y el desenlace o el final feliz. Entonces tienes que tener bien
cuáles son esas ideas o esas partes del cuento para que tus pensamientos estén acorde a lo que vayas a escribir. Y último, comienza a escribir un cuento. Yo tengo un cuento que hice hace mucho tiempo que se llama El mundo de los mismos. Y era un cuento que ponía a todas las personas igualitas, vestían igualito, hablaban igualito, pensaban igualito, eran todos igualito, el mundo de los mismos. Pero era muy aburrido. Y llegó un personaje, el héroe, ese personaje con el cual yo me identifico, y empezó a cambiar todo. Y ya no era el mundo de los mismos, sino el mundo de los diferentes. Y todo fue alegre, todo fue felicidad, porque todos pensaban distintos, hablaban distintos, se cambiaban distintos, comían distintas comidas, y era un mundo feliz porque era muy diferente. Empieza a escribir tu cuento. También escribí un cuento que se llama Crónicas de viaje, y es de un niño que su padre lo abandonó, pero que al final se hizo muy fuerte, muy valiente, y pudo salir adelante. Y fue una gran persona. Bueno, no te voy a contar toda la historia, pero tienes que empezar a escribir. Si no empiezas a escribir, entonces no vamos a empezar nuestro cuento. Ahora, bueno, después de hablar mucho del cuento, te voy a poner otro videíto cortito sobre qué es el cuento. Ya hemos hablado, pero Hola bueno, amigos, bienvenidos vamos a a tener Te lo en cuenta este explico, video. el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy nos acompaña Joaquín Hola, y nos va a decir de qué se trata este episodio. el cuento y sus partes. Sí, el cuento y sus partes. Empecemos. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve. Es decir, pequeña. Ajá, es chiquita, no es muy grande. ¿Tú lees cuentos en el colegio? Ya. ¿Qué más sabemos del cuento? El cuento es una narración de ficción. Es decir, que no es real. Ajá, no es real, es fantasía. También el cuento tiene personajes. ¿Te acuerdas de personajes de algún cuento? Sí, como los tres cerditos o Caperucita Roja y el lobo o Aladino y el genio. Ajá, sí, esos son personajes de cuentos muy conocidos. Y también tiene un argumento sencillo, no es complicado, es algo fácil de entender y es por eso que por lo general está dirigido a niños. Ahora vamos a ver las partes del cuento. ¿Cuáles son las partes del cuento, Joaquín? ¿Cuál es la primera? La primera es el planteamiento. Ajá, el planteamiento. En esta parte se muestran a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia, es decir, la historia sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando los cerditos están construyendo sus casitas para vivir en ellas. ¿Qué otra parte del cuento hay? Está el nudo. El nudo, sí, el nudo es el conflicto o el problema, cuando las cosas se empiezan a poner locas o medias raras, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de los tres cerditos es cuando el lobo viene, se acerca y quiere comérselos. Y como no se dejan, empieza a botar sus casas una por una con la frase soplaré y soplaré hasta que tu casa derrumbaré. Ese es el nudo, cuando hay un problema, cuando los personajes entran en conflicto por alguna razón. ¿Qué más? Al final también está el desenlace. Ajá, el desenlace es el clímax o la parte más emocionante de la historia y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los tres cerditos es cuando el lobo se quiere meter por la chimenea, ya que no puede derrumbar la casa del cerdito que tiene la casa de ladrillos, y baja. Y nosotros pensamos que ya se los va a comer, pero en realidad luego se quema porque habían puesto agua hirviendo ahí y se va.
y entonces se da la solución y los cerditos están tranquilos y la historia vuelve a la normalidad. Otro ejemplo de solución es cuando el príncipe y la princesa de los cuentos de hadas viven felices para siempre. Bien amigos, este ha sido el cuento y sus partes. Próximamente vamos a hablar sobre los elementos del cuento y las características del cuento, pero eso ya lo vamos a ver en otro video. Espero que les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Muy bien, entonces hemos visto qué es el cuento, las partes nuevamente del cuento, tienes que tenerlo en cuenta. Y sobre todo algunas características. Recuerda que es muy breve y es algo imaginario. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer esta pequeña actividad. Recuerda que yo estoy escribiendo en esta pizarra y no se escribe muy bien, pero yo sé que tú lo escribes muy bien en tu cuaderno. Yo confío en ti de que lo estás haciendo muy bien en tu cuaderno. Yo no puedo escribir muy bien acá porque no tengo lápices, simplemente nuestro mouse, y con él estoy escribiendo y es muy difícil escribir con el mouse. Pero bueno, no importa. Yo espero que cuando yo escriba tú entiendas lo que yo esté hablando. ¿Listo? ¿A quién va dirigido? Bueno, vamos a hacer esta actividad en clase y se titula Escribimos un cuento. Escribimos un cuento. Recuerda que el cuento es una narración breve de hechos imaginarios. Ya lo vimos en el video, ya te lo he repetido y ahí está también. ¿Listo? Para que lo tengas muy en cuenta. Ahora vamos a contestar estas preguntas. Estas de acá. Contestamos la A y la B. ¿Listo? La A dice: ¿a quién va dirigido mi cuento? ¿A quién? ¿Cuál es el público? Si son niños, si son adultos, si son mujeres, si son hombres, si es a todas las personas. Entonces este cuento va dirigido, vamos a poner un ejemplo, a los niños. ¿Listo? A los niños. ¿Cómo se llamará mi cuento? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo se llamará mi cuento? Cuando vamos a escribir un cuento tenemos que tenemos que respondernos estas preguntas. Entonces mi cuento se va a llamar El niño que vence al vamos a borrarlo. El niño que vence al virus. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuestro cuento va dirigido a los niños y nuestro cuento se llama El niño que vence al virus. Vamos a ver la lucha. Los dos personajes es el niño, que es el héroe, y el virus, que es el malvado. ¿Listo? Muy bien, ya tengo mis personajes y vamos a seguir con este ejercicio. Número 2. Vamos a ver el número 2 en qué consiste. El número 2 dice: completa este cuadro para no olvidar tus elementos del cuento. Lugar donde sucedió. Entonces vamos a hacer
que este cuento sucedió en la casa. ¿Cuándo sucedió? Aquí está la pregunta. ¿Cuándo sucedió? Vamos a poner que sucedió en la cuarentena. Vamos a poner cuarentena. En la cuarentena. ¿Listo? En la cuarentena sucedió esto. Vamos a ver la siguiente. Acá, personajes que participan en el cuento. Vamos a poner niño y virus. El niño y el virus. ¿Listo? Y vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Cuál es el conflicto que sucedió en el cuento? El virus quería infectar al niño. Vamos a hacerlo más pequeño, ¿ya? Quería enfermar al niño. El virus quería... Es difícil escribir en este. Quería enfermar al niño. ¿Listo? Ya vamos a, ya tú sabes que tienes que escribir bien en tu cuaderno. El niño quería enfermar al niño. El virus quería enfermar al niño. Ese es el gran conflicto y el niño no se va a dejar vencer. Recuerda que nuestro cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Siempre un cuento va a tener esa estructura. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ordenar acá. Vamos a ordenar las tres partes de nuestro cuento. El inicio, el nudo y el desenlace y el título. ¿Listo? Muy bien, el título. Entonces vamos a poner como título. Como título vamos a poner, a ver qué le vamos a poner a este cuento. ¿Qué título? Ayúdenme a ver. Ayúdenme. Vamos a poner el héroe. El héroe de la cuarentena. Bueno, el héroe de la cuarentena. Para hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Nuestro título es El héroe de la cuarentena. El inicio. ¿Cuál va a ser el inicio del cuento? El inicio es, por ejemplo, el niño vivía muy feliz con su familia. Todo está normal. Feliz porque jugaba, feliz porque hacía tarea, feliz porque iba a la escuela, feliz porque tenía amigos y vivía muy feliz en su casa, con su familia. Recuerda que el inicio siempre es la normalidad del cuento. El nudo, de repente llegó un virus a querer enfermar a toda la familia y empezó con la mamá, y empezó con el papá, y empezó con el hermanito y con la hermanita. Y así se fueron enfermando todos los de su casa, pero el niño se vistió de héroe, se puso sus armaduras y empezó a combatir con el virus. Ese es el nudo, el problema.
El virus quería enfermar a todos, pero el niño, al ver que todos se enfermaron, él los va a defender y los va a salvar. Y el desenlace es: el niño vence al coronavirus con simplemente una cosa, por ejemplo, una sola, con lavarse las manos frecuentemente y por 30 segundos. Y el niño se lavaba, y cada vez que tomaba una cosa se lavaba, y cada vez que agarraba algo se lavaba, y así fue venciendo, y el virus se iba destruyendo cada vez que el niño utilizaba su ingrediente, sus armaduras, agua y jabón. Y al final venció, y la familia pudo sanarse, ¿no? Pudo sanarse y vivieron felices y comieron perdices. Entonces, eso podría ser un ejemplo. Recuerda que tu historia siempre puede iniciar con había una vez, con en un lejano lugar, y en el nudo ten en cuenta que después de un tiempo o luego sucedió son palabras con las que tú puedes iniciar el cambio de la estructura. Había una vez un niño que vivía feliz con su familia en su casa. Después de un tiempo llegó un virus a visitarlo y a enfermar a toda la familia. Luego sucedió que todos se enfermaron, pero el niño empezó a defenderse, se puso sus armaduras y empezó a combatir el virus con agua y jabón. Y el final siempre tiene que tener en cuenta que el final siempre utiliza la palabra finalmente. Finalmente el niño logró vencer al virus con simplemente lavarse las manos durante 30 segundos con agua y jabón frecuentemente. Y así hacemos un cuento. Y tienes que tener estas, digámoslo así, tener en cuenta esto, que si tu cuento tiene título, sí, le hemos puesto un título. Tienes que tener en cuenta que si mi cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace, sí, le hemos puesto un inicio, un nudo y un desenlace. Utilicé letra mayúscula después de los puntos, sí, hemos utilizado letra mayúscula. Y mencioné a los personajes y dónde sucedían los hechos. Claro, el niño y el virus, y sucedió en su casa, en la cuarentena. ¿Listo? Muy bien, estas son algunas herramientas que te van a servir a ti para que puedas hacer el cuento y sobre todo para que lo tengas en cuenta. Entonces tú vas a hacerme esto de aquí, es decir, tú vas a hacerme el cuentito, el cuento, lo vas a hacer con las pautas que te he dado, con las herramientas que te he dado, con los videos que has visto. Y vas a tener en cuenta el título, el inicio, el nudo y el desenlace, los personajes, los lugares, los hechos. Y bueno, a utilizar la imaginación en esta cuarentena y vamos a ver cómo nos va con el cuento. ¿Listo? Tienes que hacer el cuento antes del 30 de abril. Yo sé que lo puedes hacer este fin de semana o mañana o más tarde, pero hazlo antes del 30 de abril. ¿Listo? Tienes que hacerle un dibujo. Entonces, aparte de escribir el cuento, nos vas a compartir tu dibujo. Vamos a hacer un dibujo. ¿Listo? Vas a escribir el cuento en tu cuaderno, vas a hacer el dibujo en tu cuaderno y vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Muy bien. Ahora, con relación al concurso. El concurso, estamos viendo la posibilidad de que el concurso sea en este mes, por eso yo digo antes del 30 de abril, yo sé que lo van a hacer muy pronto, pero antes del 30 de abril, porque el 30 de abril que queremos publicar a los ganadores, ¿ya? Pero entonces tienes que hacerlo antes, la idea es que lo hagas antes, esta semana, ¿ya? Hazlo el domingo, envíamelo, por favorcito, recuerda las bases, el cuento tiene que ser tuyo, ¿listo? Tienes que escribirlo, el cuento, aparte en tu cuaderno, tienes que escribirlo en el blog de comunicación. Entrar al foro, escribir tu usuario, escribir tu contraseña y a escribir el cuentito ahí rapidito y le das comentar. ¿Listo? Lo escribes ahí.
El cuento tiene que ser tuyo, no que lo vayas a copiar o a buscar en internet, no, el tuyo tu cuento, ¿listo? Tienes que realizar un video de 1 o 3 minutos y enviármelo a mí relatando tu cuento, diciendo tu cuento, cómo es tu cuento, contando tu cuento, cuenta tu cuento. ¿Listo? Muy bien, y ya yo lo publico en las redes sociales. No te preocupes que yo lo voy a subir a las redes sociales para que lo podamos ver todos, todo el colegio y todas las personas. Tú narrando tu cuento, narra tu cuento, cuenta tu cuento. Tienes que tener en claro que el cuento tiene que tener un título, un nudo, un inicio y un desenlace, personajes. Y el cuento debe estar basado en lo que estás viviendo ahorita en casa. La cuarentena, el coronavirus, la familia, lo que tú hagas en casa. ¿Listo? Muy bien. Entonces hazlo lo más pronto posible. Recuerda hacer el cuento en tu cuaderno, publicarlo en el blog, enviarme un video a mí, enviarme el cuento a mí, enviarme el video a mí. Y yo lo voy a publicar y después el 30 de abril sabremos quiénes han sido los ganadores de este cuento. Yo sé que tu mamita te va a dar un premio y tu profe cuando estemos en el aula también te dará el premio, que gane el mejor. No te sientas mal si no ganas, a todos van a ganar, pero hay que reconocer a los mejores, al primero, al segundo y al tercero. ¿Listo? Muy bien, que Dios te bendiga. Nos vemos más mañana, ya se acabaron las clases, mañana viernes con la clase de razonamiento verbal, razonamiento matemático e inglés. Que Dios te bendiga, una feliz tarde mi querido estudiante y nos vemos mañana. Recuerda hacer tus tareas, lavarte las manos y quedarte en casa. Chao.